Continuando con la segunda parte de la presentación, vamos a hablar sobre las enfermedades vasculares, entre las cuales se encuentra el tromboembolismo pulmonar, la cual es una entidad clínico-patológica que se desencadena como consecuencia de la obstrucción arterial pulmonar por causa de un trombo desarrollado y procedente del sistema venoso del resto del organismo. En la mayoría de los casos, estos embolios pulmonares se originan en las venas profundas de los miembros inferiores. Habitualmente, en la vena poplitea o venas grandes por encima de ellas. Algunos de los factores etiopatogénicos son pacientes que tienen tendencia a la coagulación o pacientes con afecciones cardíacas como insuficiencia cardíaca, cáncer, pacientes inmovilizados a los cuales se les ha realizado cirugías ortopédicas como de cadera o rodilla, así como pacientes con traumatismos graves, y aquellos pacientes que tienen estados de hipercoagulabilidad primarios y secundarios. Entre los aspectos macroscópicos más importantes tenemos a los coágulos vitales, los cuales aparecen torcidos sobre sí mismos y no reproducen la forma del vaso en la que se encuentran debido a que se moldearon en otros vasos, como ya mencioné antes, los de los miembros inferiores. Estos émbolos vitales suelen tener alrededor de 1 centímetro de diámetro y hasta 30 centímetros de longitud. Hay que hacer una diferencia entre los coágulos post-mortem y los émbolos vitales o los coágulos vitales. Y algunas de las diferencias que podemos mencionar son el color, ya que los émbolos vitales tienen un color rojo oscuro, mientras que los coágulos post-mortem tienen un color rojo amarillento que suele asemejarse a la grasa del pollo. Su consistencia es firme, mientras que la de los coágulos post-mortem son de consistencia blanda o gelatinosa, así como su forma. Como ya mencioné antes, los émbolos vitales tienen una forma enroscada, mientras que los coágulos post-mortem tienen una forma ramificada. Entre la evolución clínica y pronóstico de esta patología, hay una característica que tenemos que tomar en cuenta, que es el tamaño, debido a que estos van a variar según el tamaño de los émbolos. Si se trata de un émbolo pulmonar grande, las consecuencias van a ser un aumento de la presión arterial por el bloqueo del flujo y posiblemente por vasoespasmo, que es producido por mecanismos neurógenos y liberación de mediadores como los tromboxanos. También se produce una reducción del gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca derecha y en algunos casos la muerte cuando la obstrucción de la arteria pulmonar es mayor al 60%. Si se tratan de émbolos pulmonares pequeños, clínicamente vamos a tener consecuencias más leves, como tos y dolor torácico. En el infarto de pulmón tenemos que es una lesión isquémica del parénquima que acontece en el contexto de un tromboembolismo pulmonar cuando la obstrucción arterial priva la perfusión de dicha zona y la circulación bronquial adyacente no aporta el flujo necesario. Es decir, que únicamente se va a producir si hay compromiso de la función cardíaca o de la circulación bronquial. O si alguna de las regiones del pulmón se encuentra en situación de riesgo por estar hipoventilada por alguna consecuencia de una neumopatía subyacente. Como ya dije, en la mayoría de los casos, las embolias, el infarto de pulmón se produce a causa de una embolia trombótica pulmonar. En el 42% de los casos, para ser más exactos. Otros factores etiopatogénicos pueden ser infecciones, lesiones alveolares difusas, torsión pulmonar, cáncer pulmonar, amiloidosis, emboloterapia, embolismo de cuerpos extraños y causas desconocidas. Entre los aspectos macroscópicos más importantes, observamos que es un foco bien delimitado, triangular, con el vértice hacia el hilio pulmonar y la base en la pleura, excepto algunos infartos que se producen a nivel del margen costofrénico y los que ocurren en el espesor del pulmón. Cuando se realiza un corte, podemos observar que es de color rojizo o rojo vinoso, de consistencia firme y lisa. A nivel microscópico tenemos dos fases, la fase temprana y la fase de necrofanerosis. En la fase temprana está comprendida entre los 12 a 24 horas posteriores a una embolia pulmonar y se observa fundamentalmente hiperemia y atelectasia.
Es la imagen que podemos ver en la parte izquierda de la diapositiva. Y también vamos a observar hemorragias alveolares. En la fase de necrofanerosis, que es la del lado derecho de la diapositiva, esta se va a producir posterior a los 2 a 4 días del infarto y se desarrolla característicamente o histológicamente podemos observar hemorragias extensas y necrosis de los tabiques alveolares. Ahora, si se trata de un infarto más pequeño o leve, vamos a tener que en algunos casos está la fase de resolución, en la cual el infarto es completamente reabsorbido y se forma un tejido cicatricial que posteriormente va a reemplazar a la zona infartada con un tejido cicatricial, y a nivel histológico vamos a observarlo con una coloración parda o pigmentación parda. En las enfermedades granulomatosas tenemos a la tuberculosis, la cual es una enfermedad infectocontagiosa considerada un grave problema de salud pública, especialmente en países subdesarrollados, y es producida por Mycobacterium tuberculosis. Esta enfermedad, algunas de las manifestaciones clínicas es que los pacientes suelen presentar tos seca o tos productiva, que puede estar acompañada de hemoptisis o no. También se produce dolor torácico y síntomas generales como anorexia, astenia, adinamia, sudoración nocturna, pérdida de peso, entre otros. La patogenia está dado por el contacto con pacientes infectados con tuberculosis, que se da por vía aerógena, es decir, estos pacientes tosen o estornudan y expulsan al medio ambiente las denominadas gotas de flujo, las cuales en su interior encierran algunos bacilos tuberculosos que al evaporarse quedan flotando en el aire o en el medio ambiente y se pueden desplazar por las corrientes de aire, infectando a otras personas o siendo inhaladas por otras personas, las cuales van a llegar a los alvéolos. Sin embargo, algunos bacilos van a quedar atrapados a nivel de las vías respiratorias altas, debido a su tamaño. Si son mayores a 10 micras, estos quedan atrapados, y si son comprendidos entre 1 a 5 micras, son llevados hasta los alvéolos. Y esto va a desencadenar lo que conocemos como primoinfección. En estas circunstancias vamos a tener que la primoinfección puede ser asintomática y que incluso no deje secuelas detectables a nivel de una radiografía, por lo cual se presenta como una patología silente. Sin embargo, sí crea memoria inmunológica. Ahora, la tuberculosis primaria se presenta después de esta primoinfección, ya que esta puede ser asintomática o tener en sus inicios fiebre y a veces dolor pleurítico. Se produce después de la aspiración de Mycobacterium tuberculosis, que estos son llevados a los alvéolos y desencadenan una serie de respuestas tisulares e inmunológicas, que va a producir en primer lugar un foco de alveolitis exudativa, en el cual los macrófagos van a eliminar un determinado número de micobacterias, y si la invasión no ha sido masiva, muchas veces no pasa a esta fase local. Después de la infección inicial suele presentarse una lesión periférica que conlleva a adenopatías iliares o paratraqueales transitorias. Ahora, algo que sí podemos observar es que está presente lo que conocemos como complejo de Ghon, que no es más que un foco de Ghon, siendo esta una área inflamatoria en el parénquima pulmonar con calcificación, más una reacción pleural suprayacente, engrosamiento y linfadenopatías regionales. En cuanto a los aspectos microscópicos, tenemos que en estos focos o focos de Ghon se van a producir muerte celular y se va a dar una reacción inflamatoria que es ineficaz porque no se puede controlar la infección. Los macrófagos transportan en su interior los bacilos tuberculosos hasta los ganglios linfáticos, donde van a seguir proliferando, y aproximadamente a las 3 semanas se produce una activación de linfocitos T, que recluta aún más macrófagos en los ganglios linfáticos y los focos de Ghon, y en los focos de Ghon dando lugar a granulomas tuberculosos. Entonces tenemos aquí
una representación esquemática de un granuloma y en el lado derecho un granuloma, o sea, un corte histológico de un granuloma. Entonces, vamos a irlos comparando y identificando cada parte. En el centro tenemos un material eosinofílico que corresponde a una necrosis gaseosa, que son restos de células muertas y de membranas de células muertas. Macroscópicamente, esto se va a apreciar como queso fresco, recibiendo así el nombre de casium. Rodeando esta zona de necrosis tenemos un conjunto de macrófagos que ya están activados y reciben el nombre de células epiteloides por su semejanza a las células epiteliales. Estas células tienen un núcleo mayor y un citoplasma más eosinofílico que los macrófagos normales. En algunos casos, estos macrófagos se fusionan para formar grandes células multinucleadas que son llamadas células de Langhans. Estas células tienen un citoplasma o una masa de citoplasma central y los núcleos desplazados a la periferia. Rodeando, aquí tenemos otra imagen de una célula de Langhans. Rodeando a las células epiteloides nos encontramos con una corona de linfocitos que refleja precisamente la respuesta inmunológica que se está produciendo ante las micobacterias por la segregación de algunas citoquinas. También junto a estos linfocitos vamos a tener algunos fibroblastos tanto en la corona de linfocitos como en la periferia. En cuanto a la evolución clínica y el pronóstico, tenemos que en niños con inmadurez de la respuesta inmunitaria, pacientes inmunosuprimidos y pacientes con desnutrición, la tuberculosis pulmonar primaria puede evolucionar y transformarse en una enfermedad clínica, en la que en el 66% de los casos se presenta derrame pleural debido a un foco subpleural subyacente. En los casos graves, la lesión primaria aumenta de tamaño y se presenta necrosis en su parte central, lo que puede llegar a formar cavitaciones. Se produce también una propagación de los bacilos desde el parénquima pulmonar a los vasos linfáticos, lo que puede llegar a ocasionar la obstrucción parcial de las vías respiratorias, total o parcial de las vías respiratorias de grueso calibre. Puede llegar a producir neumonía, que suele incluir áreas de necrosis y cavitación, y llegar a ocasionar una bronquiectasia, que hablaremos un poco más adelante sobre esto. Y por último, se puede producir una diseminación hematógena, que puede desarrollarse después de la infección primaria en caso de que no se produzca una respuesta inmunitaria suficiente que contenga la infección. En la tuberculosis secundaria, que también es conocida como tuberculosis por reactivación, esta puede ser consecuencia por una reactivación endógena de un paciente sensibilizado, que en países con alta prevalencia de tuberculosis se debe a una reinfección exógena pese al relativo grado de inmunidad del sujeto o del paciente infectado. Esta reinfección endógena se debe a la capacidad que tienen algunas micobacterias que permiten o son capaces de permanecer ocultas en el interior de algunas células, y que usualmente, o lo más común, es que se encuentran localizados en los segmentos apicales y posteriores a los lóbulos pulmonares superiores, debido a que la presión media de oxígeno es mayor en comparación a las zonas bajas, lo cual va a facilitar la proliferación de las micobacterias. El grado de afectación, sin embargo, va a variar, debido a que puede ir desde pequeños infiltrados hasta un proceso cavitario extenso. Al formarse las cavitaciones pulmonares, el contenido necrótico acaba pasando a las vías respiratorias y se disemina por vía broncógena, lo cual da lugar a lesiones parenquimatosas que también pueden acabar cavitándose. Y cuando estas lesiones gaseosas o estas cavitaciones confluyen, da lugar a lesiones que son masivamente más grandes y puede afectar incluso un segmento o un lóbulo pulmonar completo, lo cual da como resultado una neumonía gaseosa. En cuanto a la evaluación
En cuanto a la evolución y pronóstico, en las primeras fases de la enfermedad, las manifestaciones suelen ser inespecíficas y consisten en fiebre, sudores nocturnos, desaparición del apetito, pérdida de peso, anorexia, malestar y debilidad general. También pueden producirse algunos otros síntomas, pero estos son los más comunes. En la mayoría de los pacientes se va a presentar hemoptisis, y si es masiva puede ser a consecuencia de la erosión de un vaso sanguíneo en la pared de una cavitación pulmonar. Tenemos que el 33% de los pacientes con tuberculosis pulmonar grave fallece. Algunos van a presentar una remisión espontánea y otros van a tener una evolución crónica en la que van a mantenerse expulsando bacilos tuberculosos. Y por último, algunos pacientes van a tener una afectación aún mayor, lo cual puede llegar a ocasionar el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del adulto. Por último, tenemos a la tuberculosis miliar, la cual consiste en una diseminación hematógena de los bacilos tuberculosos que se presenta cuando estos son drenados por vía linfática y entran en la circulación venosa, llegan al corazón derecho y regresan de nuevo a pulmón. En los niños suele verse una infección primaria reciente, pero en los adultos puede ser secundaria tanto a una infección reciente como a una reactivación de focos diseminados antiguos. Entre los aspectos macroscópicos y microscópicos tenemos que las lesiones están constituidas por granulomas de color amarillento que tienen un diámetro de entre 1 y 2 milímetros y que se asemejan o que son similares a las semillas de mijo, por lo cual se le determinó este nombre a esta patología. Aquí tenemos el corte de un vaso con la presencia de granulomas miliares y que al ser una diseminación hematógena puede establecerse en la mayoría de los órganos, como el peritoneo, el cerebro, el cerebelo y la médula ósea, las trompas de falopio, el epidídimo, las glándulas suprarrenales y el riñón. La evolución clínica y el pronóstico de esta patología tenemos que puede haber variaciones o alteraciones hemáticas, como la anemia con leucopenia, linfopenia, leucocitosis por neutrófilos y reacciones leucemoides, así como policitemia. También tenemos formas más raras o poco frecuentes de esta enfermedad, como la tuberculosis miliar críptica, que es rara y está más asociada a personas mayores o a personas ancianas, en las cuales se caracteriza por una febrícula intermitente, anemia y en último grado o en última instancia se produce una afectación meningia que ya es precedente a la muerte. Por último, tenemos una forma muy rara de la tuberculosis miliar no reactiva, que es la forma septicémica aguda, que se debe a una diseminación hematógena masiva de los bacilos tuberculosos. Esta forma de la enfermedad lleva prontamente o muy rápidamente al paciente a su muerte y es frecuente la pancitopenia. Ya en la necropsia se pueden descubrir múltiples lesiones necróticas, pero sin la formación de granulomas. Con esto damos por concluida la segunda parte de la presentación. Muchas gracias.